trabajadores. ¡Únanse! ¡Sean hoy más hermanos que nunca! Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Buenas noches para todos. Mi nombre es Nicolás Guzmán y estamos en nuestra nueva emisión de La Agenda del Pueblo. Les presento como siempre a mi compañera Luciana Hidalgo Bartocci. Buenas noches, Nico. Buenas noches a toda la audiencia. Acá andamos por suerte. ¿Qué nos traes para hoy? Veo que tenemos un libro arriba de la mesa. Bueno, hoy traje un libro, vamos a seguir con la doctrina. Muy bien. Así que traje El justicialismo, doctrina y realidad peronista de Raúl Mendés. Genial. La verdad que tiene una redacción tan simple que me pareció bastante interesante. Qué lindo. Y la profundidad, ¿no? Totalmente. Bueno, justamente el capítulo que quiero que hablemos, que desarrollemos primero, es uno que hace una descripción de la situación que prácticamente nos está hablando de hoy. Así que sí, voy a leer un poquito. Y dice así: frente al fracaso de todas las soluciones extremas en todas las combinaciones posibles, el hombre moderno se pregunta si habrá alguna otra solución. O si tendrá que seguir su eterno movimiento pendular, pasando de un extremo a otro, desengañándose sucesivamente de todos. La verdad es que, habiendo probado todos los extremos, el hombre moderno está desengañado. Sin fe en sí mismo, sin esperanza en el porvenir, no posee una verdad para construir un mundo mejor, tiene náuseas de todo, incluso de sí mismo. Está resentido, profundamente resentido, consigo mismo y con el resto de la humanidad, con su materia y con su espíritu. Los 4 caminos que ha probado, él, la colectividad, el espíritu y la materia, le han resultado caminos de esclavitud. Tiene miedo. La verdad que es increíble, ¿no? Sí. Estas palabras que utiliza Mendés para describir la problemática del hombre. Nosotros cuando hablamos de la doctrina y decimos que abarca los temas trascendentes, es que habla un poco de lo que le ocurre al espíritu de la persona humana en general ante determinadas situaciones. Así que a mí me sorprende encontrar estas palabras porque parece de verdad que está hablando de hoy. Es que está hablando de hoy en la parte en la que dice que ya probamos los extremos, ¿no? Que sentimos asco, rechazo de sí mismo también, porque hay mucha gente, hay muchos arrepentidos hoy por hoy de la manera de votar, la manera de pensar propio. Resentido, dice. Sí. Y lo vemos, ¿no? Un poco con esta cosa del odio que se está fomentando hoy en día. Sigue diciendo, miedo de hacer algo, cualquier cosa. Todo lo que ha hecho le ha resultado mal. Está dominado por un extraño y profundo complejo de inferioridad. Exactamente. Ahí lo vemos cuando nos dicen, bueno, nos vamos a vivir a Europa, nos vamos a vivir a donde, quién sabe. Sí, no. Y es mejor siempre vivir afuera que vivir adentro, o luchar afuera que luchar adentro. O voto al loquito que va a romper todo. Exactamente. ¿No? Pero bueno, justamente esa es la virtud que tenemos los justicialistas, y por eso tenemos que estar preparados y organizados para darle un espacio de contención a toda esta gente. Sí, yo creo que también podemos ser un puente para que se conozcan a sí mismos. Siempre vamos a remarcar que la doctrina justicialista no es que Perón la inventó, sino que la leyó, la auscultó, como hacen los médicos, ¿viste? Cuando te escuchan el corazón, sí. En el pueblo argentino. Claro. Entonces, también podemos ser un puente para que nos conozcamos como persona humana, como habitantes de la Argentina y descubramos nuestra esencia de pueblo. Y nuestra idiosincrasia, que es completamente particular frente a todo el resto de los pueblos del mundo, ¿no? Totalmente. Me estoy acordando de un video de un muchacho que decía, bueno, que había sobrevivido a situaciones muy traumáticas en el exterior y que su terapia era vivir en Argentina. Claro. Que acá abrazamos, nos juntamos en familia, con amigos, compartimos la comida, y que no es algo que ocurre en todas partes del mundo. No es que se está fomentado esta cosa de juntarse, no es algo que nazca del pueblo, ¿no? Y también son las dificultades que tenemos que atravesar, vaya paradoja, ¿no? Porque hasta que uno no las interpreta, no las analiza y busca una mancomunión entre las comunidades propias que tenemos, las diferentes tipos de personalidades de nuestros propios habitantes, no podemos no tener
un loquito como presidente, porque podemos odiar rápidamente al otro, que es una virtud humana, o una cualidad humana. Sí, hay algo ahí que se materializó en un presidente y que está bueno identificar qué es lo que nos ocurre, qué es lo que sentimos, qué es lo que nos pasa. Esto sigue diciendo así. Sin embargo, aquí en América, en esta parte de América, que es Argentina, se ha dicho una palabra nueva para la humanidad. Los hombres siguen todavía su camino desolado de miedo, de náuseas, de resentimientos, de desesperanzas. Pero la palabra optimista va repitiéndose de hombre a hombre, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Y la palabra optimista, nacida en esta punta meridional de América, va ganando conciencias y corazones. Y todos se preguntan, ¿es posible que haya todavía alguna solución? Desde aquí, nosotros los argentinos, que llevamos en la sangre hervores de todos los pueblos del mundo, contestamos que sí, que hay todavía una solución no ensayada por la humanidad, una solución no extrema, una solución intermedia. ¿Cualquier solución intermedia? No, una solución intermedia, la que se ha denominado tercera posición, y que como doctrina argentina, para la solución del problema de la humanidad, se llama definitivamente justicialismo. Exacto. Está bueno, ¿no? Porque nos trae también, estamos poniendo palabra, ¿sí?, a esa síntesis fecunda que se produce en esa tensión de los extremos. Y la tercera posición es el otro capítulo que vamos a charlar. Muy bien, muy bien. Que dice así: el justicialismo, según lo hemos ya definido, no es una solución extrema del problema de la humanidad. Frente al problema del hombre, la solución justicialista no es espiritualista ni materialista, es simplemente armonía de espíritu y materia en la persona humana. Frente al problema de la sociedad, el justicialismo no es individualista ni es colectivista, es simplemente armonía de unidad y totalidad en la sociedad humana. Esta es, evidentemente, una tercera posición frente a los dos planteos del fundamental problema humano. Buenísimo, muy linda la palabra armonía, ¿no? Totalmente, es una palabra que pocos saben que está dentro de nuestra doctrina. Muy bien. Y que a uno le ocurre, ¿no? Después de estar peleando por esto, peleando por lo otro, y peleando, uno dice, bueno, a ver, quiero llegar a casa, quiero estar tranquilo. Uno quiere tener armonía en la vida. Sí. Y es un anhelo humano. Y relaciones armoniosas. Totalmente, También. totalmente. Que es algo que hemos charlado bastante, esto de, sí, bueno, cómo construir familias sanas, cómo hacer espacio al diálogo, cómo integrar al distinto o al que a veces le cuesta un poco integrarse. Sí, o círculos de militancia armoniosos. Totalmente. Con agrupaciones hermanas o con mismas pares tuyos. Totalmente. ¿Sabés qué? Hay una definición que hizo el gallego Álvarez, que decía, bueno, a ver, definamos enemigo. ¿No? Cuando estamos hablando de, bueno, a ver, transitemos una armonía en la militancia, se me viene esto del enemigo, porque entre esto de decir traidor y, bueno, decir, bueno, ¿quién es un enemigo? Y entonces el gallego decía, bueno, enemigo no es el que me debe plata, el que me cagó a mi novia, ese no es el enemigo. El enemigo es aquel que no permite que yo exista. Ahí va. ¿No? Es algo contundente. Sí. No es cualquier cosa. No es como decir, bueno, me voy a comprar caramelo. Por eso decía Perón, los enemigos de adentro tanto como los de afuera. Claro, porque ese punto de no permitir que el otro exista, Sí. yo creo que también es un trampolín hacia las internas. Porque es otro tema que creo que nos debemos una profunda reflexión. Exacto. ¿Qué es una interna? ¿Por qué se genera una interna? Sana. O por qué se generan no sanas, ¿no? Primero partamos de la interna. Después Muy bien. vemos si hay sana, no sana. Muy bien, Primero, interesante. interna. ¿Qué Interesante. ocurre? Ocurre una diferencia. Hemos hablado también de cómo hacemos para convivir con el distinto, ¿no? Todos somos diferentes. También hay que hablar del tema conducción. Conducción no conduce cualquier persona. No cualquier persona es referente. Perón habló de conducción política. No sé cuántas personas más han hablado de conducción política. Aparte vos agarrás del libro de conducción política y decís, wow. Sí, no. Palabra mayor.
A ver. ¿no? Es como se usa, esto que decíamos, cómo se usa la palabra traidor, cómo se usa, o sea, se usan las palabras con una liviandad. Bueno, pero porque lastimosamente hay muchas personas que quieren, dicen o tienen la responsabilidad de conducir y no han leído conducción política. Yo creo que es una cuestión de, bueno, por eso lo linkeamos con esto del poder, de la reflexión de qué es el poder, ¿no? Y habíamos hablado de Romano Guardini, habíamos hablado de que ha escrito muchísimo sobre el tema y se ha ido incluso al relato de la creación, planteando de que, bueno, cuando Dios crea el mundo, cuando crea a la persona, el dominio sobre la naturaleza, pero no para oprimir o para anular la naturaleza, sino para moldearla, ¿sí? Y en última instancia dominio de uno mismo, no dominio del otro. Parece que el único poder posible es el dominio del otro. Y partiendo de esa base, cuando se parte de esa base, se llega a esto de conducción o referente o lo que sea, y también se cae en el dominio del otro. Entonces, por eso me fui primero, que hemos hablado en otro programa, bueno, definamos qué es el poder. El poder es la actitud de servicio, ¿sí? Romano Guardini lo pone a Jesús como ejemplo. Claro. Como ejemplo de entrega, como ejemplo de servir, como ejemplo del que incluye. Y a ver, ya que hablamos de Jesús, está la parábola de los sembradores, la parábola del sembrador, que tira las semillas, una en tierra fértil, una en la arena y otra en piedras. Eso es lo que hay que hacer, empezar a tirar semillas. Es lo que hay que hacer para quién, es la responsabilidad que tienen los que dicen conducir, los que son conductores o referentes, como estás diciendo en tu caso. Y que no todos estamos para lo mismo. Obviamente. Que no todos estamos para lo mismo, no tenemos por qué estar todos para lo mismo y es necesario hacer el espacio para descubrir uno qué es lo que tiene para aportar en el conjunto. Porque si no, caemos en el colectivismo, que es lo que nos dice acá Mendé, que no somos. O en el individualismo. Hay que estar atentos para no caer en ninguno de los dos extremos. Somos tercera posición. La persona humana está en el centro de la doctrina peronista. Y esto de la reflexión sobre el poder, sobre esto de estar al servicio, de estar al servicio del bien común, es importantísimo porque no se ha escuchado reflexionar sobre este tema. Bueno, ¿qué es el poder? Porque cuando se transgiversa esto de, bueno, listo, yo voy a poder dominar al otro, qué peligroso. Porque entonces todo el mundo quiere estar aspirando a dominar a todo el mundo. Son todos pequeños, ¿qué? Maquiavelos. Pero ni siquiera. No, por supuesto. Mismo Maquiavelo ha pensado, y si existe esta doctrina, si existe el justicialismo, es porque hubo una persona que se sentó a pensar, auscultó y después se sentó a pensar. Y hoy por hoy, por más que el ejemplo existe para que uno pueda por su propia cuenta pensar, no se piensa en colectivo, no tampoco se piensa en individualismo, por así decirlo, se piensa en... Hay que pensar esto, o sea, hay que encontrar ejemplos que nos sirvan para encontrar un camino posible, Ahí va. ¿no? Entonces hablamos de, bueno, la armonía en la militancia, bueno. Cuando uno dice, bueno, hay que sanar el corazón del hombre argentino, ¿qué es lo que ocurre en el corazón del hombre argentino? Esto que hablamos de auscultar. Bueno, tenemos que aprender a auscultarnos entre nosotros también. Saber qué le ocurre al otro, qué le duele, qué es lo que quiere para sí mismo, para la Argentina. Si ese diálogo no ocurre, no se puede sanar ni se puede construir, No hay transformación porque posible. solo va a haber una lucha de ver quién domina a quién. No se puede construir en esos términos. No. Que igual es todo una difícil tarea, porque la historia de la humanidad ha sido el hombre por el hombre, ¿no? Esto que decías del sembrador, es un proceso. Es un proceso. Es, sí, no se me ocurre qué otra palabra usar que no sea proceso. Es un camino. Es un camino, no es algo que ocurre de un día para el otro. Pasa que la posmodernidad nos dice que todo es para allá. ¿Y sí? Y no es posible. Es como decir, bueno, ¿sí? listo, estoy embarazada, quiero el bebé ya. No, va a estar 9 meses en la panza. No hay manera. Mínimo, o sea, máximo, digamos, ¿no? Creo que como mínimo puede ser 7, pero digamos, la posmodernidad vino a transgiversar un poco el proceso natural
de la vida humana y son reflexiones que nos aportan paz para generar esa armonía, porque si uno también no encuentra esa posición desde la cual crear la armonía, no hay manera. Porque si yo estoy pensando que, bueno, tengo que dominar al otro, listo, ya está, o sea, no va a haber forma. Es acompañarnos en esa reflexión para tener herramientas, porque si no tenemos las herramientas, no hay manera de generar una militancia armoniosa con el distinto, con el diferente. Es posible, es posible. Con el distinto, con el diferente y con el similar. Con el similar también, por supuesto que sí. Que bueno, parece que es un poco para abordar el tema de las internas, ¿no? También. Sí. Esto de cómo haces para hacer mancomunadamente política. Sí, ¿no? Eso que decía de los ejemplos, de buscar ejemplos que nos ayuden. A ver, construimos una casa. Imagínate si todos son arquitectos. ¿Quién va a hacer el piso? ¿Quién va a poner las vigas? ¿Quién va? O sea, no. Y también se empieza por el piso, después. No se empieza por el techo. Entonces, primero subís un escalón, después subís otro. No es que vos empezás en el nivel 5, pero ocurre quienes quieren empezar directamente en el nivel 5. Bueno, va de la mano con esto del tiempo que hablamos, ¿no? Definir para qué. Del todo para allá. ¿Para qué? ¿Con quiénes? ¿Hacia dónde? ¿Cómo? Todas estas cosas son importantes reflexionarlas en el foro interno de uno. Porque no es que, digo, se pagan precios y esos precios se van a pagar. Muy bien. Uno tiene que saber para qué va a pagar ese precio, ¿no? Si el objetivo es trascendente o no es trascendente. Si es trascendente, bueno, es otro ritmo también, si es trascendente. Es un poco la discusión que se genera con la vanguardia y la retaguardia. Exacto. ¿No? Sí. Y bueno, alguien tiene que ser retaguardia. Y obvio, porque uno no es sin el otro. Exactamente. Bueno, ahí está esto de la vida polar, o sea, la vida de la persona humana transcurre en una polaridad. Hablábamos de individuo-comunidad, de centro y periferia, y esto es lo mismo, Comunidad. Vanguardia y retaguardia. No puede existir uno sin el otro. Es como decir, bueno, voy a respirar pero sin inhalar o sin exhalar. No hay manera, o sea, es parte de todo el... Bueno, son dos componentes que parecen inconexos, pero que hacen al todo. Lo mismo en la parte y el todo. Claro. Cuando hablamos de la polaridad y de la tensión fecunda, la parte y el todo, no es que cuando dice ningún individuo se realiza en una comunidad que no se realiza. Uh-huh. Ningún individuo se realiza en una comunidad que no se realiza. Pero también se hace a la inversa. Ninguna comunidad se realiza donde ningún individuo se realiza. Entonces, la parte importa, pero no es más importante que el todo. No es más importante que el todo. ¿Cómo hacemos para entender esto? Imagínate que el hígado quiera tiranizar todo el cuerpo. Bueno, el cuerpo empieza a enfermarse. O que uno solo tenga hambre y no tenga sed. Son cosas que no es posible. O sea, se empieza a desequilibrar el todo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Yo creo que también la gran bronca con los K es esa. ¿Hay un proyecto colectivo o no? ¿Y si lo hay? ¿Están todos incluidos o no? Y si en caso de que sea así, ¿está ordenado? ¿Tiene un funcionamiento normal? ¿Que no sea excluyente? ¿Y si es excluyente, se sabe para quién es excluyente? No hay un orden, no hay alguien que haya pensado en eso, ¿no? No es como que es un... ¿O quién toma las decisiones? ¿Quién toma y por qué toma ¿Cuál es la esa metodología? Persona las decisiones? ¿Por qué toma esa persona las decisiones, no? Es como que... Y ahí está de vuelta el tema de las internas. ¿Y cómo haces para que una interna se pueda generar comunidad, no? No, desde una interna sí. No es posible. O sea, se puede generar una síntesis. Muy bien. Si la interna es fecunda, ahí vamos. Si la interna es fecunda, se transita y se llega a una síntesis,
se puede crear comunidad. Claro, ¿cómo hacemos para que Pero de una hay interna salga eso? estos componentes que planteábamos. Las partes forman parte de un todo. El todo es más importante que la parte. Ujú. Entonces, reconocer la parte y reconocer que hay un todo. La parte nunca va a ser el todo. Entonces, hay que situarse en la realidad, la medida de la realidad. Y ahí ordenar desde ese lugar. Si se hace la síntesis fecunda, bueno, listo, las partes, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, movilizaciones. Bueno, todos tienen que llegar a la plaza. No es que la organización tan es la dueña de la plaza. Bueno, si hay una sola organización que es dueña de la plaza, ¿y qué hacen las otras organizaciones? Sí. Son esquemas, hay que construir esquemas de convivencia. Ujú. Hay que construir esquemas de convivencia. Sí, sí, la convivencia no solo es la convivencia con el de al lado, sino la convivencia interna también. Porque si vos sos la única que quieres entrar a la plaza, pero si no tenés un dispositivo de seguridad armado o no tenés un botiquín para ir a esa plaza, bueno, corres peligro hasta vos mismo, ¿no? Más allá de que quieras ser el único. Solo me importa llegar a mí solo a la plaza, pero si pasa algo, si alguien se te desmaya, no tenés agua. Bueno, la comunidad organizada apunta a eso, ¿no? La comunidad organizada no te dice, bueno, mirá, te tenés que organizar para ir a movilizar. No, la comunidad organizada que te dice, el centro, lo más importante es la persona humana. Hay que Exacto. devolverle a la Exacto. persona humana su pequeño valor de absoluto. Exacto. ¿En qué sentido? Compartimos con Dios el don de la creación, en otra medida, ¿sí? Bueno, nuestro valor también lo compartimos con Dios, el valor del pequeño valor de absoluto. Ujú. Bueno, cuidarlo, atenderlo, ser consciente de sus necesidades. Estamos hablando de la persona humana. Velar por la seguridad Velar por la seguridad. Por la seguridad y por la inclusión. también, obvio. Sí, Y sí, por sí, la sí. participación. Porque la realidad es que no puede haber inclusión si no hay participación. Y por el desarrollo de las personas en su individuo. Inclusión no es que alguien salga en una foto, es como cuando hablábamos de la unidad. Y la unidad era una foto. Entonces se juntaban, sacaban una foto y decían, hay unidad. Pero, perdón, la unidad es diálogo, es debate. No. Y si eso sale bien, bueno, sacamos una foto. Pero digo, primero lo primero y segundo lo segundo. Es como que primero se quiere ir con, Es la foto con por la la carreta foto. delante de los caballos. La foto por la foto. Por eso digo que inclusión, logramos inclusión cuando hay participación. Cuando cada persona puede poner su granito de arena a la construcción de la comunidad. Porque la Claro. comunidad solo puede estar compuesta por personas humanas. Claro, claro. No nos olvidemos que no son cosas, no son individuos. Entonces yo antes hablaba de la contención. Vos me decís que la inclusión es primero recepción, después contención, para después una inclusión fecunda. Eso es lo que me estás queriendo que desarrollemos, porque no es inclusión por inclusión tampoco, ¿no? No. No es te llamo, vení, sino que uno que se acerca los puedas recibir, después los puedas contener y después los puedas incluir en algo. La militancia, a la que nosotros conocemos, no es un regimiento militar. No. No es un regimiento militar. Yo no estoy de acuerdo en llamar a los compañeros solamente cuando se necesita algo. O sea, es en contra de la comunidad eso. Pero bueno, existe. por En eso contra estamos- de la construcción de comunidad. Por eso hace falta marcar esta diferencia, hace falta hablar estas palabras, por eso mismo digo, porque eso existe. Lamentablemente existe. Está el que te mantiene cautivo, el que te utiliza, está el que te... Ha habido testimonios de aquellos que habían dado planes sociales Ujú. y que tenían oportunidad de generar cooperativas de trabajo, por ejemplo, y que no querían porque, bueno, eso era una manera de tener rehenes. Claro, así es. Pero también yo creo que se da un proceso de reflexión. Si la militancia se encara de una manera armoniosa, se da el espacio de reflexión a donde existe la pregunta de, bueno, ¿para dónde? ¿Para qué? ¿Cuándo? Es lo mismo que decimos, bueno, a ver, tiene que haber una armonía entre la militancia y la familia. Tiene que haber una armonía. Una de las cosas que hirió a muchísimos militantes fue el estilo militante de la cámpora
que no hacía posible la convivencia de la militancia con tener una familia. Y se rompieron un montón de familias solamente por el hecho de que habían metodologías que no eran peronistas. Los peronistas cuidamos a los niños, cuidamos a los ancianos, cuidamos a todo el mundo, cuidamos. La familia es una pata fundamental. Tiene que haber una armonía, volvemos de nuevo al punto inicial. La palabra armonía en este punto es esencial, porque si no hay armonía, no se puede transitar un camino virtuoso. Ya empezamos torcidos. Esto también lo hemos dicho en otro programa. La lucha, ¿cómo se encara la lucha? ¿A favor o en contra? El peronismo fue peronismo y todavía lo sigue siendo en el seno de cada persona humana. ¿Por qué? Porque lucha a favor de la justicia social, de la soberanía económica, de la independencia. No luchó en contra de la oligarquía, en contra de... O para que se libere el mercado. No. Es la lucha a favor, fomentando lo bueno. Es la única manera de luchar contra el mal. ¿El mal qué es? La ausencia del bien. Como hablamos hace un par de programas también. También, lo hemos nombrado. Es importante estas bonitas frases. ¿Tenemos algo más para leer rapidito? Importa reiterar una observación. La tercera posición no es cualquier posición intermedia entre los extremos. Es una sola posición, la del equilibrio y la armonía, tan absolutamente definida como el individualismo y el colectivismo, como el materialismo y el espiritualismo. Reiterar este concepto, aunque parezca redundancia, es reconciliarnos con la verdad y con los hombres. La verdad exige que cualquier solución que se dé a un problema tan grave como este se encuentre ubicada en una posición bien definida, y los hombres, sobre todo los hombres que luchan por algún ideal común, exigen siempre posiciones claras y distintas. Espectacular. Así es la tercera posición, clara, definida, completamente distinta de los extremos y de cualquier otra posición intermedia. La verdad está satisfecha. Los hombres tienen en ella una posición digna de ser sostenida por hombres. Lo que hablamos recién, lo de la lucha. Totalmente. Es una lucha a favor. Del bien común. Exactamente. Y se necesitan... Que era algo claro, no me acuerdo, no quiero decir la palabra justa, no quiero decir... ¿Y se necesita? Se necesita algo claro, dice, pero no quiero... Se necesitan... Clara, definida, distinta de los extremos. Se necesitan... Completamente distintas de los extremos, ¿sí? Exige siempre conducciones claras y distintas. Ahí ríe. Así es. Eso es lo que estábamos hablando también, ¿no? Mirá vos que... Totalmente. Cosas. Bueno, rápidamente para ir cerrando, la semana que viene vamos a tener dos cositas de las que me gustaría que hablemos, de la Constitución de 1949. Muy bien, muy importante. La la voy a traer también. Se nos pasó para hacerlo en el día de hoy. Y este programa está grabado menos de 24 horas antes de la marcha que se prepara para mañana, para el día de mañana. Exactamente, es el día de hoy, claro. Así que vamos a poder charlar sobre el tema Exacto. la próxima semana. Exacto. Obviamente que vamos a asistir, ¿Pero por vamos qué? a hacer nuestro aporte. ¿Por qué? Está en peligro la educación pública por el recorte que se hizo presupuestario, que representa un 0,2% del PBI, por lo tanto es un presupuesto también bastante acotado. Así que bueno, en defensa de la educación pública, de las universidades, que se necesitan muchísimos fondos para poder sostenerlas abiertas directamente, es que se hace la marcha, que será de los trabajadores, de los alumnados y de los sindicatos. Sí. Así es. No somos repetidores, pero vamos a decir algo que pasó, que es verdad. Es histórico. Es histórico. Es histórico que desde el Cordobazo, incluso antes tampoco no hay mucho registro de manifestaciones de estas. Y que ir en tres contra de la patas. universidad pública es directamente ir en contra de hechos muy importantes para el peronismo, ¿no? Como que las universidades Obvio. se hayan llenado de obreros. Obvio. Y también sacar los aranceles de las universidades. Perón ha tomado muchas medidas para que las universidades sean del pueblo. Y también lo mismo pasa con Aerolíneas Argentinas, lo mismo pasó con YPF, con las líneas ferroviarias, Con la salud pública. con la salud pública. Así que bueno, de todo esto vamos a estar hablando la semana Así que es. viene, los esperamos. Le agradecemos a Canal 22 por el espacio como siempre, por el tiempo, por la dedicación, la gente que está atrás de cámara, sobre todo que es muy valiosa. Y bueno, Lu, Hasta la semana que viene. gracias a todos Gracias por a participar. todos. Recuerden, trabajadores,
que nunca, sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos.